Las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos, deportadas a El Salvador para ser encerradas en el gulag que tiene Bukele, llamado el Secot, no han sido sometidas a juicio. Es decir, se ha determinado que hay unos venezolanos que pertenecen a una banda y por lo tanto los meten a la cárcel, pero nadie los ha acusado formalmente. No ha habido una vista judicial. No han tenido oportunidad de defenderse, no han tenido abogado. Un juez no ha dictaminado que deben ser encarcelados. Son personas a las que se ha tomado en la calle, acusado de un delito, determinado que son culpables del delito porque lo decidió el policía que los detuvo, subidos a un avión y metidos en una de las cárceles más horribles del mundo. A un verdadero gulag. Y esa gente, hay inocentes entre ellos, seguro. Porque tú para encarcelar a alguien como miembro de una banda tienes que demostrar ante un juez que esa persona es miembro de una banda. Aquí no ha pasado nada de eso. Simplemente Trump los entregó y Nayib Bukele, que está presto a lamerle el trasero a Trump como tantos otros, pues dijo, perfecto, aquí me los da, los meto a la cárcel y ya, y me olvido de ellos. Lo que está ocurriendo es absolutamente horrendo y peor. Un juez ordenó detener las deportaciones. Ya habían salido 2 aviones, pero un tercer avión salió cuando el juez ya había dado la orden de que no se continuara con las deportaciones. Y la gente de Trump dice, nos da igual lo que digan los jueces. Si te da igual lo que digan los jueces, si tienes controlado el Congreso y el Senado, tienes una dictadura, donde los poderes ya no se contrapesan entre sí, donde no hay 3 poderes, sino hay solo uno, el poder del señor Donald Trump. Es gravísimo, es peligrosísimo y es tiránico. Es decir, esto lo hacen las tiranías. Usted está detenido porque usted es comunista. Oiga, no es que no soy comunista. Sí, lo es, pum, 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 y a la cárcel. Y dentro de 5 años hablamos, ¿no? Y mientras tanto te comes 5 años de cárcel. En este caso creo que los señores estos a los que además le están pagando dinero a Nayib Bukele para que los guarde, van a estar un año por lo menos encarcelados sin juicio, sin que se haya demostrado que sean culpables absolutamente de ningún delito. Vamos, pero ni de escupir en la calle. Y los han encarcelado. Los ha encarcelado Donald Trump. O sea, más brutal no hay. Es lo mismo que hace cualquier tirano. Pinochet, Videla, Ceausescu, Stalin, Mao, quien quieran ustedes, cuando dispones así de la vida de otras personas. Sí, me parece que es gravísimo. Si dice Julián Fernando Ruiz respecto de el gulag de Bukele, si en una de esas cárceles llega a morir alguno de esos presos sería un delito de lesa humanidad, entonces la Corte, el Tribunal Penal Internacional podría actuar sobre Trump y Bukele, como están haciendo con la bestia de Duterte. Pues no lo sé, depende si alguien puede detenerlos, porque el Tribunal Penal Internacional también ha expedido, hay órdenes de arresto en este momento contra Netanyahu, contra su ministro de Defensa, contra Vladimir Putin y contra Katarina Lvova-Belova, la supuesta responsable de los niños, de los derechos de los niños en Rusia, que es la encargada de secuestrar niños ucranianos para rusificarlos.